Tenemos el honor de tener como invitado para entrevistar al señor veterano de guerra de Malvinas, Gómez Centurión, quien fuera en 1982 subteniente, jefe de la sección Romeo, compañía C del Regimiento de Infantería 25, paracaidista, comando, condecorado en 1984 por el Congreso con la condecoración más alta que otorga la Argentina, la Cruz de Argentina de Heroico Valor en Combate. Retirado como mayor, doctor en Ciencias Políticas, además de militar, es politólogo y político. Muy buenas tardes, señor Gómez Centurión. Wow, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a este programa. Muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy. Bien, los agradecidos somos nosotros por tu presencia. Le agradecemos a Bolazo que contactó. Ahí si quiere meter un bocado, Bolazo. Sí, mirá, yo quería agradecer a Gonzalo de Venado Tuerto, que fue el que me pasó el teléfono de la secretaria del señor Centurión, que es Rosana, que me atendió también muy amablemente, y después a través de ella se gestionó la entrevista con el señor Centurión. Quiero destacar que la entrevista esta iba a ser preparada para enero, aproximadamente para mediados de enero, porque yo no sabía los compromisos que tenía el señor Centurión. Y en una semana se concretó, así que muchas gracias al señor por hacer un hueco en su agenda. Y bendiciones para Rosana, que es una genia. Sí, eso ya está. Acomoda todo y me pone una agenda que es incumplible, pero... Me imagino. Es la versión... es la versión de Facundo, esa señorita, es la versión de Facundo mía. Me pasa exactamente lo mismo. Facundo dice, mañana tenés un vivo, mañana. Y sí, dale, salimos con el vivo. No hay problema. Ay. Bueno, Juan José, ¿cómo llegaste a formar parte de las Fuerzas Armadas Argentinas? ¿Cómo era tu familia de origen? ¿Tenías familiares que eran militares? Sí, yo vengo de una familia militar, mi padre era militar. Y a mí me tocó elegir mi vocación en el año finales del 75. Yo estaba terminando quinto año. En algún momento dado de ese año dije, bueno, quiero ser abogado. Padre militar, tíos, abuelos militares, mi hermano militar ya oficial recibido. Mi padre lo vio con mucha alegría, porque ya no quería más ámbito castrense en su casa, porque en mi casa hablábamos nada más que de temas castrenses, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en octubre del 75 en Argentina, que estaba en un proceso muy complejo de una guerra interna, de una guerra cuasi civil, digamos, del terrorismo en Argentina, el gobierno constitucional decide intervenir en la provincia de Tucumán con el operativo Independencia, porque había una banda guerrillera que quería declarar la provincia como un territorio autónomo, y se declara el operativo Independencia. Y eso a mí me generó un impacto enorme, y en el mes de noviembre me senté con mi padre, que era como todo general retirado ya, muy riguroso. Le dije, papá, quiero entrar al colegio militar. Yo tenía 17 años, con lo cual necesitaba el permiso de mi padre para poder ingresar al colegio militar. Me dijo, no ingreses al colegio militar, vos no sos para la vida militar, qué sé yo. Bueno, basta que un padre te diga que no, para que un hijo diga que sí, digamos, ¿no? Y bueno, llamado por esa vocación, digamos, de una situación interna muy compleja, yo decidí mi vocación militar con mucho amor y con mucha vocación, valga la redundancia. Y así ingresé al colegio militar en el mes de febrero del año 1976 a cursar mis 4 años de colegio militar. Y ahí empecé mi vocación militar. Bien. ¿Cómo fue su paso por el Colegio Militar de la Nación? Porque, bueno, obviamente se forjó ahí. Es un ámbito bastante especial. ¿Y cómo empezó? Más o menos un resumen. Muy breve. Bueno, la vida de los internados es una vida muy particular, porque uno genera vínculos de amistad, de camaradería, de transmisión de valores. Para formar un oficial, si fuera part-time, digamos, si fuera como una academia que uno entra, sale, que yo necesitaría 10 años. Y los 4 años de colegio militar son muy intensos, porque arrancás a las 6 de la mañana y terminás todos los días a las 12 de la noche, ¿no?
Y hay como una educación curricular formal, pero después está la educación cultural que te transmite la institución en la vivencia, ¿no? Y yo disfruté mucho los 4 años de colegio militar. Y además sos muy joven, digamos, con lo cual vas armando tu cosmovisión del mundo con las cosas que te van formando. A mí el colegio militar me formó realmente como militar. Después tuve jefes y tuve cursos y tuve capacitación que me terminó de formar como soldado, ¿no? Pero en mi cabeza, en mi estructura, en mis valores, en las cosas que yo quería en la vida, el colegio militar fue una forja importante. Yo cada vez que me invitan a hablar del colegio militar, siempre vuelvo. Cada vez que vuelvo está exactamente igual que cuando yo era cadete. Es una cosa detenida en el tiempo, los árboles tienen el mismo tamaño. Fue hace más de 45 años, pero yo siempre le digo a los cadetes, yo estudié muchas cosas en mi vida. Después cursé facultad, licenciatura en estrategia de administración, el doctorado en ciencias políticas, ¿no? Pero el lugar que a mí me formó fue el colegio militar. Perfecto. Bueno, ya vamos arrimándonos para Malvinas. ¿Dónde te encuentra el 2 de abril del 82? ¿Qué estabas haciendo? ¿Sabías que íbamos a recuperar las islas? ¿Te habías preparado? ¿Te habían hecho movilizado? Yo el 2 de abril estaba para desembarcar en las islas. Sí, bueno, pero el 2 de abril la isla. pero Obviamente. entendeme que necesitamos que nos cuentes ahí cómo fue el viaje. Bueno, ahí yo estaba destinado al Regimiento 25 en Sarmiento, Chubut. Mi jefe de unidad era el entonces Teniente Coronel Sainaldín, que fue uno de los hombres que a mí me terminó de formar como soldado. Fue mi primer jefe, digamos, un jefe extraordinario. Y el día 26 de marzo nos juntó a todos los oficiales en la sala de capacitación de oficiales, que cuando te juntan todos los oficiales o es muy bueno o es muy malo, digamos. No hay punto medio. No hay punto medio, no es que es para charlar ni para conversar, o es muy bueno o es muy malo. O es una cosa extremadamente importante. Y en el pizarrón del medio, como toda aula tenía en esa época, un anfiteatro chiquito, había una enorme sábana tapando el pizarrón. Y el jefe de unidad nos tomó juramento a los oficiales del contenido secreto que iba a tener la reunión, cosa que era insólita, en esa época nunca ocurría, y ahí sacó la sábana y apareció la Carta de Malvinas. Y bueno, sorpresa general para todo el mundo. Imagínense que en Sarmiento Chubut, en esa época, no llegaban los diarios todos los días, digamos. Nosotros veíamos ATC, que era la única repetidora que había a partir de las 8 de la noche en algún momento, con lo cual no teníamos demasiada información, no sabíamos. Yo, por ejemplo, que volvía de la frontera a hacer un reconocimiento, no sabía que había ocurrido el incidente de las Georgias, por ejemplo, para que tengan un contexto, digamos, ¿no? Y nos dijo, la próxima misión del regimiento, las Islas Malvinas. Y ahí desarrolló la orden de operaciones, donde el regimiento iba a ser partícipe de las 2 operaciones militares más complejas de toda la historia. Parte del regimiento iba a formar parte del escalón asalto anfibio con la Armada, donde mi compañía se incluía dentro de ese segmento, y la otra parte del regimiento iba a desembarcar el 2 de abril en una operación aerotransportada con la Fuerza Aérea en aviones Hércules. Así que a partir de ese día, bueno, el regimiento entró en una intensa actividad. Nosotros, eso era 9 de la mañana, a las 12 de la noche partíamos en dirección a Puerto Belgrano para embarcar en la flota, y así fue como, bueno, todo ese día preparamos la operación, dimos la orden de operación en secreto, porque el lugar de destino lo sabíamos nada más que los oficiales. El plan de encubrimiento de la salida del regimiento era que íbamos a hacer un ejercicio en la Isla Grande de Tierra del Fuego, y así partimos. A las 12 de la noche, en camiones tapados hacia Comodoro Rivadavia para tomar un avión a la base Espora, y de ahí, el día 27, embarcarnos en la flota. Así que, bueno, embarcamos, ver la flota en ese momento en Puerto Belgrano anclada y equipándose era un espectáculo extraordinario. Estaba el portaaviones, bueno, estaba toda la flota anclada en Puerto Belgrano.
Mi compañía, para la operación de asalto anfibio, se dividía en dos. Una sección con el teniente coronel Seinelin y el subteniente Reyes, embarcaban en Santísima Trinidad para desembarcar en los vehículos anfibios, y el resto de la compañía embarcábamos en el Almirante Irizar. Yo embarqué en el Almirante Irizar. Y la misión de mi sección original era aerodesembarcar con un helicóptero Puma de ejército que iba embarcado arriba del Almirante Irizar, desembarcar atrás de la casa del gobernador en una especie de hipódromo que me dicen que todavía está, y que yo nunca lo pude conocer, digamos, pero que está atrás de la casa del gobernador. Así que hacer el planeamiento, medir los tiempos, hacer las coordinaciones con las fracciones vecinas. Y ahí embarcamos. Y cuando a las 24 horas de zarpado le dimos la orden de operaciones a nuestras secciones, que bueno, recibieron la orden con un júbilo enorme, y al otro día se desató una enorme tormenta en la flota, una tormenta de Mar 5, Mar 6, que hizo que el helicóptero Puma que iba embarcado en el Irizar rompa los anclajes y se rompa el fuselaje. Con lo cual se cambió el plan táctico terrestre. Y a partir de ese momento, la agrupación de comandos anfibios que iba a tomar el cuartel de Moby toma la casa del gobernador. Y ahí es cuando el capitán Giacchino se hace cargo de la casa del gobernador. Así que el 2 de abril a mí me agarró embarcado, siendo reserva de la operación, embarcado en el Almirante Irizar, con todos listos, equipados, listos para embarcar en el helicóptero, un helicóptero de la Armada, un helicóptero Siquín, y bueno, viendo lo que estaba ocurriendo y recibiendo los heridos, con toda la desesperación de no haber podido intervenir el 2 de abril, creyendo que la historia nos pasaba por adelante de las narices, ¿no? Y desembarcamos ya cuando había pasado todo al mediodía en Puerto Argentino, en el aeropuerto. Nos dejó el helicóptero de la Armada, nos dejó en el aeropuerto, y ahí fuimos hasta Puerto Argentino, al puesto de comando, y ya recibimos la primera misión para el 3 de abril, que era la ocupación de Darwin, que la hizo mi sección. Así que eso fue brevemente mi protagonismo casi como reserva, sin haber participado el 2 de abril, digamos, ¿no? Acá hay una pregunta, Facu, si querés que va de la mano de eso. Hay una pregunta, la sección suya, ¿cómo estaba integrada? Porque justamente hay uno de los suscriptores que quiere preguntar cuál era el armamento que llevaba. ¿Cómo estaba integrada la sección suya en cuanto sí, el armamento que llevaba usted y cuál era el armamento de dotación y obviamente de apoyo que tenía la unidad? Mi sección está equipada con cuadro de organización del Ejército Argentino de las unidades de infantería. Fusil FAL, 2 FAP por grupos de tiradores, 3 grupos de tiradores, un grupo apoyo, el grupo de apoyo con 2 ametralladoras MAC y 2 lanzacohetes Intalasa, y dotación individual del oficial, pistola 9 milímetros. Y el regimiento estaba con cuadro de organización, con su sección apoyo, con su sección morteros pesados, que después fue desembarcada en avión, en los aviones Hércules ese mismo día. Pero mi equipamiento era por cuadro de organización. Perfecto. Bien. Facu. No sé si me quiere preguntar alguna cosa específica. Se lo dije así en términos generales para... No, está perfecto, sí, está perfecto. Por ahí va orientado. Está perfecto, es más, ahí si la ves en pantalla, Gonzalo 18 fue el suscriptor que preguntaba. ¿Te acordás qué armas llevaba Malvinas? Esa era la pregunta específica, pero ya respondiste. Ok. Bien. Bueno, llegamos al 3 de abril y ¿cómo fue el desarrollo de ese día? ¿A dónde se movieron? ¿Cómo fueron avanzando? Bueno, la guerra tiene como perfiles trágicos, épicos, y también tiene perfiles que son cómicos, ¿no? Se suponía, faltaban de la lista de infantes de marina, de la dotación de Moby Brook, faltaban 17 infantes de marina, que se suponía que estaban en Darwin, porque Darwin era en el centro de la isla, en el istmo de Darwin, era el lugar donde se capacitaba una fuerza como una milicia de autodefensa de las islas con civiles. Entonces suponía que los infantes de marina se habían refugiado en Darwin. Así que la operación constó de
el grueso de la compañía, con el teniente Pino Esteban, el teniente Esteves, embarcados en el Isla de los Estados por mar, y yo me adelantaba en el helicóptero Sea King, ocupaba el pueblo, daba la seguridad al pueblo, hacía el relevamiento que no hubiese tropas británicas y habilitaba el puerto para que entre el buque. Y bueno, 3 de abril, con las primeras luces, desembarcamos en Darwin, desplegamos las ametralladoras, ocupamos la población. Ya el gobernador había dado una orden por radio a todos los pobladores de no ofrecer resistencia, con lo cual salían trapos blancos de todas las casas. En algunas casas que no tenían un repasador blanco, levantaban ropa interior blanca, y ahí llegamos hasta el istmo, hasta el puerto de Gus, porque en realidad se le dice Darwin, pero ahí son 2 poblaciones. Darwin, que era la localidad donde vivía el gerente de la granja, y Goose Green, que tenía el puerto, que era el lugar donde vivía la población, una población de 150 habitantes. Y había un mástil enfrente al puerto, que era un mástil de la granja, de la FIC. La FIC es la Falcon Island Company, que era la estancia privada más grande, digamos, de Malvinas. Ocupaba casi todo el sur de la isla y gran parte del norte de la isla también. Y ahí arrié la bandera británica y pisé la bandera argentina, me fui hasta el puerto y con una bengala habilité el ingreso del buque Isla de los Estados, donde venía el resto de mi compañía. Y así ocupamos Darwin, el 3 de abril. Bien. Me pregunto, ¿Sí? seguramente hay un denominador común en la mayoría de las veces que hemos entrevistado, porque uno iba con la idea, ¿no es cierto? Obviamente que según la importancia o la cercanía con la parte de impartición de orden que estaba, era como que esto iba a ser una especie de recuperación, obviamente, lo más civilizadamente, o poco sin entrar a los tiros, como que dice, para no generar, usted sabe, mejor que yo sabe, que la idea era obviamente tener pocas bajas en los civiles, no generar tanto, y después tratar de ordenar esto sin llegar al empleo de la fuerza. Obviamente usted fue entrenado para entrar en el conflicto, pero ¿en qué momento se dio cuenta y dijimos, no, esto no va así y esto va a terminar en un enfrentamiento armado? Bueno, ahí hay dos temas juntos, ¿no? Que me gustaría separar con claridad. Perfecto. La Convención de Ginebra es muy claro con el tema de los civiles en las zonas de combate. Es muy claro y es muy específico sobre el trato humanitario, sobre el personal civil, la atención del personal civil, con lo cual eso, más allá de alguna orden en particular, la guerra es un acto jurídico. Además, digamos, de ser uno de los hechos más violentos que tiene la naturaleza social del ser humano, pero es un acto jurídico, con lo cual eso está implícito que iba a haber un respeto permanente. Y además, nosotros, digamos, después que ocupamos Darwin, una de las preocupaciones era que teníamos 150 civiles dando vueltas. Hicimos, por ejemplo, el relevamiento del factor RH, pedimos enfermeros desde Puerto Argentino para tener un listado de RH, a ver si había algún poblador herido. Les ofrecimos a los pobladores ser evacuados a Puerto Argentino, que no quisieron. Digamos, eso en cuanto al trato de la población civil. Ahora, cuando fueron avanzando los días, mucha gente decía, bueno, por ahí venían órdenes o había rumor o se escuchaba alguna vez alguna radio argentina que iba a haber un acuerdo. Nosotros lo que decíamos, nosotros vinimos a prepararnos para pelear, y el día que desembarcamos en Malvinas teníamos la plena convicción de que nos teníamos que preparar para entrar en combate, y así lo hicimos, digamos, ¿no? Con mucho éxito. Jamás confiamos en que iba a haber un arreglo diplomático, de ninguna manera. El rol del soldado no es pensar en la diplomacia. Para que haya una buena diplomacia tiene que haber buenos soldados que estén listos para pelear. Si no, no hay diplomacia. Juan José, consulta. Cuando hicieron el relevamiento entre los civiles, ¿estuvieron buscando si no había algún infiltrado del SAS o de alguna otra fuerza británica? Sí. Yo era el de los 3 oficiales de la compañía, era el que más inglés hablaba, con lo cual a mí me tocó hacer la requisa de armas,
la requisa de radios de alta frecuencia en cada una de las casas y hacer el censo poblacional. Y en el censo poblacional veíamos que había gente que había entrenado, que tenía uniformes, que había entrenado con los infantes de marina seguramente, y los teníamos a buen recaudo. Ahora, el 1 de mayo, nosotros teníamos un plan que era, en el caso cuando se iniciaran las hostilidades, a todos los civiles que andaban dando vuelta por la zona, que además restringirles los lugares de acceso, porque te relevaban los campos minados, te tiraban corderos a ver si había campos minados. Entonces, todas las actividades que nosotros hacíamos, de alguna manera, estaban siendo siempre observadas por civiles. Por eso nosotros nos fuimos a vivir afuera del pueblo, a la escuela de Darwin. La escuela de Darwin está entre Goose Green y Darwin. Bueno, ahora ya no existe más, pero era un viejo edificio de madera de un colegio internado que quedaba más o menos a 1 kilómetro del pueblo, y ahí nos fuimos a vivir lejos de la población. Y el 1 de mayo, el plan era, el jefe de compañía dijo, en el caso que entremos en hostilidades, armamos un plan que es cercar el pueblo, reunir a todos los pobladores en una especie de, entre iglesia y salón cívico, Zoom, que había en el medio del pueblo, en el Town Hall, y ahí fueron concentrados todos los pobladores. Inclusive el gerente de la granja, que era británico, también fue a parar ahí. Para, primero, tener los civiles controlados, porque el ataque del 1 de mayo no, pero en el ataque del 3 de mayo hubo una bomba británica de un Vulcan que cayó a 50 metros del pueblo. Entonces le dijimos a los pobladores, nosotros no, llévense toda la comida de su casa, llévense todos los abastecimientos y quedan recluidos, autogestionándose adentro de un salón, porque nosotros no podemos controlar a la población. Pero es un tema, yo siempre, perdón, discúlpame que te interrumpa. Cuando me toca ir a algún programa o opinar sobre el tema de la guerra de Croacia, siempre digo, la guerra en los lugares poblados donde hay civiles es un tema muy complejo, muy complejo, muy complejo. Y la responsabilidad de los civiles es del defensor, no es del atacante. Les cuento una anécdota. El 28 de mayo, a última hora de la noche, no, 29 de la madrugada era ya, después del combate de Darwin, cuando ya se había generado casi un alto el fuego de hecho, estábamos recluidos casi en el límite del pueblo, vino un emisario, un prisionero argentino, para el jefe de la fuerza de tareas como emisario, y le dijo de parte del jefe británico, mire, los civiles, si ustedes combaten adentro del pueblo, son su responsabilidad, no es la nuestra, digamos, ¿no? Y el tema de la población civil siempre es un tema muy complejo en la guerra y que hay que manejarlo con mucho cuidado. Bien. Bolazo, que tienes la mano levantada. Sí, bueno, yo venía planificando ahí una pregunta, porque bueno, más allá de las preguntas que ustedes tenían organizadas. Las ramas, ¿eh? ¿Cómo? Perdón. Perdón si me fui por las ramas, que no eran eso. No, perfecto, todo suma. Venía ya planteándome una pregunta para hacerle por el tema de los civiles justamente, y bueno, estuvo ahí más o menos hablando. Es verdad que creo que solamente las víctimas civiles que hubo fue por un bombardeo inglés, me parece, por lo que leí por ahí. Y el trato de las tropas argentinas sobre la población civil creo que fue exquisita, tratándose de un conflicto armado, viendo lo que hoy vemos en día, lo que pasa en diferentes conflictos, las víctimas civiles que hay. A mí me tocó hablar mucho. El gerente de la granja era el señor Herdcastle, que era británico, ¿no? Entonces él me decía, yo no soy Kelper, yo soy británico, digamos, como diciendo, yo tengo otro estado. Uh-huh. Y el día que concentramos a todos los civiles en el Town Hall, cuando los fuimos a buscar, Herdcastle se quejaba amargamente. Digo, yo no puedo ir a vivir con la gente de la granja metido dentro de la escuela. Esto es un atropello al Convenio de Ginebra, no, al contrario, el cumplimiento del Convenio de Ginebra, el cuidar a los civiles. Y entonces me dice, bueno, pero esto, ninguna tropa de ocupación hizo una cosa como esta. Digo, mire, señor Herdcastle, yo le pido que tenga en cuenta que en 30 días acá no hay una queja de una persona de Goose Green y menos una mujer de Goose Green que haya sido molestada por un soldado argentino. Con lo cual,
El tipo me dijo, sí, tiene razón, alzó los bártulos y se fue, digamos, ¿no? No, nosotros no tuvimos una sola queja de maltrato de civiles, por lo menos en Darwin. De hecho, creo que cuando se desembarcó, cuando bueno, se terminaron los combates del desembarco argentino, creo que tenían formada una milicia local de pobladores civiles, se lo desarmó y se lo mandó para la casa. Decir, bueno, váyanse para casa. Quiero decir que el trato con los civiles fue el correcto, tratando siempre de preservar su seguridad, ¿no es cierto? Sí, claro. Que es obligación, por otra parte, no es bondad o no bondad, es la obligación jurídica que te impone el Convenio de Ginebra, es un delito grave no cuidar la integridad de los civiles. Sí, pero si bien fue un conflicto corto, porque fueron unos meses, comparado con otros conflictos más largos, ¿no? Llama la atención que muchas veces no se trata este tema de decir, pues, el correcto trato que tuvo las Fuerzas Armadas Argentinas sobre la población civil. Es decir, no creo que haya habido ni violaciones, ni agresiones, ni ninguna vejación, más allá de tratar de ponerlos a salvo, porque sabían que efectivamente había un conflicto armado en ese lugar, ¿no es cierto? Sí, así es. Facu, ¿querés pasar? Sí, acá lo tengo a Bagual, que es un suscriptor nuestro. Ahí te pongo la pregunta. Ahí estaba, me imaginé. Sí, buenas tardes. Justamente, sí, le pregunto, porque justamente yo también le quería preguntar lo mismo. Hay una acción más que interesante, que es cuando es atacado ¿cómo se llama este? No ya me dio el nombre. Eso, ya empecé con los furcios, ahora me olvidé, el Iguazú, el río Iguazú, cuando fue atacado el río Iguazú por un Sea Harrier, y bueno, ahí creo que lo habían llamado a ustedes para recuperar los Otto Melara, los cañones 105, y bueno, si no nos escapamos de nada intermedio de importancia, si quiere hacernos referencias, contarnos cómo fue Bueno, ahí está sumándose, disculpe, el amigo Juan Robeta, que otro compañero del staff, que obviamente no se quería perder esta posibilidad. Y bueno, le dejo la pregunta para usted. Hola, Paco, ¿cómo estás? Un gusto. Sí, bueno, después del desembarco, ustedes saben que los teatros de operaciones aeronavales, una isla es claramente un teatro de operaciones aeronaval. El día que hay un desembarco en una isla, si no hay superioridad aérea o no hay superioridad naval, la isla tiene los días contados. Es una cuestión de días, digamos, ¿no? O de tiempo. Porque las fuerzas terrestres adentro de una isla, si no tienen superioridad aérea, no tienen abastecimiento marítimo, apoyo de fuego de mar o apoyo naval, es imposible sostenerse. Con lo cual, el 21 de mayo, cuando ya se consolida el desembarco en San Carlos, parte de mi compañía, el subteniente Reyes, es el que le toca enfrentar y a dar la alerta temprana del desembarco en San Carlos. Nosotros ya sabíamos que las operaciones terrestres venían y sin ningún tipo de apoyo. Estábamos, no íbamos a tener refuerzos y con lo que teníamos. Entonces, desde la Fuerza de Tarea Mercedes, que estaba en Darwin, que era el regimiento 12, más reforzado por una compañía del 25 y una sección del regimiento 8, no teníamos apoyo de fuego, no teníamos artillería. Entonces, algún cráneo del Estado Mayor y a esa altura del partido ya diezmada la capacidad de transporte aéreo por helicóptero por la cantidad de helicópteros destruidos, sobre todo helicópteros de transporte. Con lo cual algún cráneo del Estado Mayor dijo, bueno, mandemos los cañones a Darwin por mar. Entonces se le ordenó a la patrullera de Río Iguazú, que era una patrullera de prefectura. Los cañones Otto Melara son cañones italianos, cuya mayor capacidad que tienen, cañones 105, cañones de campaña, es tener una gran capacidad de desarme porque son aptos para lanzamiento de lo transportado y además para montaña. En montaña se desarma completamente en mula para poder transportarlo. Entonces, bueno, se desarmaron los cañones, se metieron adentro de la patrullera Río Iguazú de prefectura y el día 23 de mayo, si no me equivoco, sí, 23 de mayo, es atacada por una patrulla de Sea Harrier y queda en
en la entrada a Darwin, en el canal de la entrada a Darwin, queda escorada y embicada. Y de los náufragos, hay una anécdota muy graciosa que me toca a mí. Cuando yo veo a los náufragos en el puerto, los voy a recibir, veo a un subteniente bajito, paracaidista, boina colorada, que era evidentemente el GA4, que viene y se me presenta. Me dice, yo subteniente Navarro. Y era igual a un compañero mío, subteniente Navarro también, que había muerto en Sarmiento el año anterior en un accidente de auto. Era además muy amigo mío, vivíamos juntos en el casino. Claro, a mí me impacta, digo, Navarro, ¿y qué era yo soy el hermano menor. Navarro no lo conocía, dice, bueno, qué macana lo que le pasó, ¿en qué lo puedo ayudar? Entonces me dice, mire, mi subteniente, yo tengo mis 2 cañones en el río Iguazú y necesito sacarlos. Me dijeron que usted tenía un traje de neopren y que es buzo además, así que no, usted está totalmente loco, Navarro, me hacen sacar los cañones. Es una locura lo que me está diciendo. No, le pido por favor, mire, son mis 2 cañones, el único apoyo de fuego que tiene la guarnición. Bueno, y ahí empezamos la operación Armada Brancaleone, que eran un grupo de subtenientes buscando helicópteros, apoyo, botes para ir de la isla hasta el buque. Bueno, y ahí empezamos. Y ahí armamos la Armada Brancaleone y partimos esa misma tarde. El comandante de la base, entre risas y estupefacto, me dijo, bueno, yo les pongo el apoyo del helicóptero que lo lleve y después lo vaya a buscar. Después, bueno, ahí se sumó una patrulla de Fuerza Aérea, también con el teniente Fabre, el primer teniente Basilio. Éramos una argamasa de gente, una horda que íbamos a ver qué podíamos hacer, digamos, no éramos mucho más que esto. Bueno, la patrullera con María Baja tenía el agua a la altura de la cubierta, el tambucho de popa era chico, los escudos estaban afuera del cañón, gracias a Dios, afuera de la bodega, y ahí, bueno, yo no tenía ni visor, ni aleta, ni mucho menos tubos, no tenía escafandro, no tenía ni siquiera guantes, nada más que un traje de neopren que yo me había traído de Sarmiento, que lo usaba en Puerto Madryn, digamos. Bueno, ahí arrancamos, y 2 días subiendo y bajando en la apnea, logramos sacar los 2 cañones que después fueron transportados y que tiraron durante todo el combate de Darwin. Y a lo que se refería seguramente el que hizo la pregunta, es que en el segundo día, el día 25 de mayo, festejamos 25 de mayo en el rescate del río Iguazú, el 25 de mayo, de repente se abren las nubes y aparecen 2 aviones. Bueno, todos mis soldados en posición para tirar, y dicen, no, son aviones propios. Y cuando pasa el avión, uno de los primeros nos tira con cañón de 20. Y vuelven. Entonces, cuando vuelven, digo, fuego reunido, le empezamos a tirar, y dicen, no, son de la Fuerza Aérea, no les tiran, decía la gente de Fuerza Aérea, pero nos tiraron primero, le digo, bueno. Y todos se lo atribuyen a Cruz Carvalho. Cruz Carvalho me jura que no fue él. Esto lo he hablado 500 veces, que no fue Cruz. Fue otra de las patrullas de combate que venía de Bahía Agradable y que, gracias a Dios, venía casi sin munición y sin bombas y demás, que nos tiró con cañón de 20 y se fue, digamos. Era una chalupa en el medio del mar. Pero no es con Cruz Carvalho. Pobre Cruz, no le echemos la culpa de eso. Bien, porque Paco, usted pasó el 25 de mayo, sí, vertical largo, sí, no, pero yo no pasé esa hora, yo no creo que te tire. Todos buscando los libros de vuelo a ver a qué le han pasado. Igual hay varios casos de fuego amigo, no era nada nuevo ni acá, ni en este combate, ni en los combates. Fuego amigo es algo totalmente más común de lo que uno cree. No, en la guerra, el fuego amigo, el derribo cruzado, yo tuve la desesperación de ir a ver el avión del teniente Gavassi cuando fue derribado por la artillería antiaérea. El fuego amigo forma parte de la guerra, digamos. Pero en este caso no fue Cruz es un gran amigo mío, un tipo que yo admiro profundamente. Bien. Facu, así se Juan, que se sumó recién, si quiere preguntar algo. Juancito.
Bueno, ante todo me disculpo porque, bueno, me entretuve cortando el pasto, se me pasó la hora y... No, en realidad lo entretuvo a la mujer, le dice, cortás el pasto porque si no cobrás. Así es el tema, yo te hago la traducción. Sí. En castellano. Walter, un amigo, mi teniente coronel. No, si podía, bueno, ya que estamos hablando o sea, ya entrar en el tema de lo que fue la previa al combate de Darwin y el combate en sí mismo, ¿no? Perdón, de Gus Green. Bueno, sí, bueno, el combate de Darwin debe ser uno de los que tiene más libros escritos en los combates en la guerra, en las guerras de la posguerra. Sí, el combate de Darwin fue muy particular porque Darwin es un lugar muy particular. Darwin es un istmo que tiene 5 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, y en algunos lugares 1 kilómetro de ancho. Y que tenía 3 puntos fuertes, digamos, o 3 terrenos llaves claros como objetivos militares. Uno que era la localidad de Darwin, que era la localidad muy chiquita, que está al norte de Gus Green y la pista de aviación. Esos eran como los 3 objetivos que buscaban las tropas británicas: no dejar fuerzas a la espalda en su ataque a Puerto Argentino, con una maniobra clara de aproximación indirecta. Primero combatir con la fuerza más chica, medir fuerza, y de ahí, tranquilo, sin dejar ninguna guarnición a la espalda, atacar Puerto Argentino. Los ingleses fueron de manual, digamos, las operaciones británicas fueron de manual, la elección de los lugares de desembarco fueron de manual, no hubo como grandes genialidades desde el punto de vista táctico, fueron muy prolijos, muy metódicos, muy coordinados, con lo cual estaba cantado. Nosotros veíamos en la pantalla del Skyguard de defensa aérea con el subteniente Braghini, veíamos los vuelos de helicóptero desde San Carlos hasta el norte de Darwin, hacia alguna posición, que después nos enteramos que la posición, digamos, de partida fue Camila Creek. Y bueno, yo volví de la misión del río Iguazú el día 26 a la tarde, y la fuerza de tareas estaba conformada en ese momento por 2 compañías del regimiento 12, una compañía, la A, que estaba cubriendo el sector norte, la C, que estaba cubriendo el sector sur, y la B, que estaba en Puerto Argentino. Y la sección del teniente Esteves y la mía, y la sección del subteniente Aliaga, que cubría un punto que era Boca Jao. Y la sección del teniente Esteves y mi sección conformábamos la reserva del regimiento. Ustedes saben que la reserva en la guerra es la que se emplea en el momento o para consolidar una victoria, o se emplea en el peor de los momentos en la defensa, cuando la defensa está por ser desbordada. Y que más allá de los lugares donde se prevea, en general las misiones de la reserva siempre son a ciegas, digamos. Es decir, un lugar que difícilmente uno reconoció, en condiciones que uno no tenía pautadas. Bueno, la cuestión es que cuando yo vuelvo de la misión del río Iguazú, tengo un pequeño dimi y direte con la comandancia de la fuerza de tareas, y en lugar de ir a la escuela de Darwin, donde estaba la sección del teniente Esteves, para quedar ya conformados juntos como reserva, a mí me mandan a un puente que está 8 kilómetros al sur a cuidar el flanco de la compañía C del regimiento 12. A cuidar un puente que todavía podía estar ahí, digamos. Nunca pasó nadie y nunca va a pasar nadie, digamos. En el medio de un fiordo. Y bueno, yo tenía un deterioro físico importante, porque había estado 2 días en el agua fría. Realmente mi encargado de sección, que era el sargento Sergio Ismael García, muerto en combate, que era un poco más grande que yo, bastante experimentado y más aplomado que yo en esa época, siempre me cuidaba, ¿no? Y siempre hacíamos turnos, mitad de la noche y mitad de la noche. Y esa noche me dejó dormir porque me vio que yo estaba destruido. Y como a las 2:30 de la mañana me despierta y me dice: mis subtenientes están atacando Darwin. Bueno, miro para el norte, veo fuego naval que venía claramente durante la noche desde
que era la fragata Arrow, que tuvo el batallón 2 de paracaidistas en apoyo. Veía fuego naval desde el estrecho y veía fuego de artillería. Y claro, yo era guardaflanco, estaba cubriendo el flanco de una compañía, así que ya ahí tuve que elegir o mi misión secundaria, que era ser guardaflanco, o mi misión principal, que era ser reserva del regimiento. Dije, levantemos todo. Bueno, ahí encontrarlo al jefe de la compañía C, mandarle una estafeta para que lo ubique, le avise que le dejaba el flanco descubierto. Y ahí empezamos la larga marcha, hasta que no era mucha por la distancia, pero el terreno ya en ese momento era un chicle, estábamos físicamente muy desgastados, y ya llegamos a Darwin al filo de las 6 de la mañana, cuando ya le habían ordenado el contraataque a la sección del teniente Esteban. Entonces el jefe de la fuerza de tarea, claro, el problema mío es que yo ya a esa altura del partido no tenía baterías de radio, con lo cual no tenía comunicación por radio. Y difícilmente alguien supiera dónde estaba, con lo cual mandarme una estafeta para que venga era una cosa imposible. Donde ya me dijeron, bueno, menos mal que apareció. Y ya la sección del teniente Esteban ya se había empeñado sobre la altura de Darwin. Bueno, saben la historia de esa sección, combate en forma fenomenal, es cercada, prácticamente aniquilada, muere el teniente Esteban. Y a esa altura del partido ya la compañía A del regimiento 12 prácticamente había cedido frente al ataque de 2 compañías de paracaidistas, Boca House, que cede después del amanecer, y a mí me ordenan con la salida del sol, me dicen, bueno, vamos a hacer un contraataque hacia el sector norte, pero estamos esperando que vengan fuerzas de Puerto Argentino. Cuando salimos, lo peor en la guerra es esperar, ¿no? Uno lo que quiere que pase ya, digamos, ¿no? La incertidumbre. Sí, claro. Pero no es solamente incertidumbre, siempre vivís incertidumbre, pero el tema es, sabés que tenés que hacer una cosa, hacerla ya. Y además de eso, claro, con las primeras luces empezaron a aparecer la gente que había quedado aislada, herida, desbandada de la compañía A del 12, con lo cual era un espectáculo dantesco, digamos, ¿no? No se sabía a ciencia cierta dónde estaba el enemigo, había como algún tipo de información, pero no era información certera, y llega desde Puerto Argentino el teniente Premio Esteban con parte de la sección de Reyes, el subteniente Vázquez y demás, y bueno, a mí me ordenan contraatacar hacia el norte. Bueno, ahí partimos. 38 hombres con la dotación de munición completa que teníamos, sin baterías de radio, con lo cual yo no podía pedir apoyo de fuego, no podía pedir órdenes, no podía avisar una contingencia, entré en contacto con el enemigo, necesito refuerzo, estaba aislado, solo. Y partimos, pasamos la escuela, pasamos las primeras alturas, una mañana de mucha llovizna, que fue lo que nos salvó la vida. Los ingleses se quejan mucho de las condiciones meteorológicas porque les impidió. Con la salida, con las primeras luces, ya la fragata Arrow, previniendo un ataque de la Fuerza Aérea, se replegó sobre su defensa aérea en San Carlos. Por lo cual perdieron el apoyo de fuego del buque. Y tenían muy limitado el apoyo de fuego por las condiciones meteorológicas. Había una visibilidad casi nula. Era llovizna y neblina. Así que ahí íbamos al punteo, íbamos al combate de encuentro prácticamente. Cuando paso después de la escuela a la primera altura, inmediatamente sobre un viejo panel de campos minados, sobre los costados del camino, me avisa mi punta de infantería, que era el Cabo Oviedo, muerto en combate también, que se aproximaban británicos. Entonces, bueno, la primera intención era ocupar la altura para tratar de apretarlo sobre el panel minado y ahí retenerlo. Abrimos las ametralladoras, las desplegamos, instalamos fuego cruzado, y abrimos el fuego, mucha sorpresa, porque no esperaba a nadie que estuviéramos ahí, realmente era acción absolutamente de la providencia que estuviéramos en ese lugar. Ellos iban muy rápidamente porque les quedaba un solo punto antes de llegar a Goose Green, que era la escuela de Darwin. Ese era el punto, digamos, de alguna manera a conquistar antes
y en el medio había una ría, con lo cual había que hacer un desvío, con lo cual también era un terreno llave. Así que bueno, combatimos por el fuego, sin bajas, hasta que en un momento dado, yo en ese momento todavía no tenía ni heridos ni tenía muertos en la sección. De la parte derecha del sector donde estaba con el sargento García, estaba el cabo Pacheco, me gritan, alto el fuego, mi subteniente se rinde, me grita. Alto el fuego, empieza a bajar la densidad del fuego. En combate, cuando hay un blanco, hay fuego. Cuando no hay blancos a la vista, digamos, cesa el fuego. Y claro, se rinden, corrió la voz, imagínense, estábamos desplegados en 60 metros. Entonces, ordeno, alto el fuego, veo que unas piedras enormes que estaban del otro lado de la hondonada, hacia el norte, se levantan 2 cascos con 2 fusiles, y miro con el anteojo de campaña, se levanta uno, se pone el casco y avanza. Entonces le ordeno al sargento García, que me encargó de sección, bueno, alto el fuego, me levanto yo y avanzo. Y cuando yo iba en bajada, y imagínense, iba pensando, era la rendición de Waterloo, ¿Sí? ¿no? Dónde los paraba, cómo los ponía, cómo iba a revisar el armamento, qué armamento tendría el jefe de la fracción enemiga, digamos, que ese era botín, todas esas cosas que piensa un subteniente a los 23 años, digamos, ¿no? Mando una estafeta para avisar a Dorn que me manden refuerzos para los prisioneros, un disparate absoluto. Y cuando estoy a 10 metros me encuentro con el flaco, los dos en el armamento en alto, y me dice, ¿entendés inglés? Sí, entiendo. Le digo, que te entiendo perfecto. Yo creí que el tipo venía a rendirse. Entonces me dice, bueno, ya terminó todo para ustedes, yo voy a atender a todos tus heridos, te prometo que voy a atender a todos tus heridos. Si me entregás el armamento de la gente, quedan todos a salvo. Y nunca me nombra la palabra rendición, surrender es clarísima, en inglés no tiene muchos equívocos. Yo creí que con el acelere que yo tenía no le había entendido. Repetime. No, tranquilo, me hace con la otra mano, tranquilo, conversemos, digamos. No, me dice, entregame el armamento de toda tu gente y yo te voy a atender a los heridos, se terminó todo para ustedes, lo hicieron muy bien. ¿Qué hace un subteniente a los 23 años cuando no entiende qué está pasando? Le doy 2 minutos y ahora me di la vuelta y me fui. Yo empecé a encarar la altura, él se fue para el bajo, que hay un alambrado que dividía, un alambrado ovejero de 7 hilos, que era los alambrados de 7 hilos son muy difíciles de pasar, porque si los pasás por abajo, como siempre los soldados equipados somos como un árbol de Navidad, estamos llenos de cosas, nos enganchamos. Bueno, yo iba caminando por arriba, más confundido que cuando había pasado, porque ya no entendía qué pasaba. Este flaco venía a rendirse y de repente no se rinde. Y cuando estaba a 15 metros de llegar al alambrado donde estábamos nosotros arriba, del lado de Boca House, me abren fuego 2 ametralladoras y la primera baja es el cabo Oviedo, que estaba en la punta, en el flanco izquierdo, digamos, de mi sección. Y ahí se empezaron, me di vuelta, lo vi a este hombre que estaba ya del otro lado del alambrado, parapetado sobre el poste, le disparé, cayó, y ahí se armó. Tiraban de arriba, tiraban de abajo, tiraban del costado. Ahí empezamos a sufrir un volumen de fuego fenomenal. ¿Qué es lo que cuentan? Bueno, Jenkins, por ejemplo, lo cuenta, dice que después de la captura de Boca House, sobre la zona del estrecho, en la que consolida Boca House es la compañía de apoyo de ametralladoras del parador. Inmediatamente instalaron en una altura bastante importante, en una zona de lomadas muy chata, un lugar donde no había cubiertas, era un campo de golf, ¿no? Pero esa lomada te da una oportunidad de colocar ametralladoras, y las ametralladoras vieron personal argentino y le abrieron el fuego. Bueno, a partir de ese momento fue un hecatombe, ¿no? Porque ahí ya empezamos a ver fracciones que daban un rodeo. Yo tenía un flanco apoyado en el mar y el otro flanco abierto, por lo cual hacían todo el giro para rodearnos. Ya empezamos a tener fuego de flanco y ahí empezamos a tener heridos de mucha gravedad y bueno, muertos, digamos, ¿no? Los primeros, después del cabo Oviedo, el cabo García con Austin y Allende tratando de disminuir el ritmo de fuego de la ametralladora por el sector izquierdo, y empiezan los heridos,
y empieza a agotarse la munición. Yo no tenía apoyo ya de abastecimiento de munición. Y cuando ya estábamos en el último cargador, dije, bueno, repliegue. Porque yo tampoco tenía la misión de consolidar la zona, tenía la misión de tratar de llegar a la posición del teniente Esteves. Tampoco muy clara, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí empezamos la operación de repliegue, cargando todos nuestros heridos en mi sección. Nosotros tuvimos 7 muertos y 2 heridos, de 38 hombres. Claro, combatimos de día, en campo abierto, sin cubiertas, tuvimos una cantidad de bajas enormes. Entonces armamos el repliegue en 2 escalones, yo me quedé en el escalón de la retaguardia de combate, combatiendo hasta que el resto de mi sección, con el grupo del Cabo Pacheco, podía levantar cada uno de los heridos y llevárselos. Y cuando ya me estoy replegando, ya estaba a punto de romper contacto, a 30 metros, veo que uno de los hombres que venía conmigo, no distinguía de lejos ni quién era, a 7, 8 metros, cae herido. Voy a verlo, y cuando lo veo, era el Cabo Primero Fernández. ¿Quién era el Cabo Primero Fernández? Pues, esto es Malvinas. Malvinas es los hombres que no tendrían que haber estado haciendo determinada tarea, que se ponen a hacer determinada tarea porque sienten que tienen que estar en primera línea y tienen que dar todo lo que pueden dar. Cabo Primero Fernández era el cocinero de la compañía, que se había colado en un contraataque contra el Para 2. Como no tenía armamento, tenía pistola nada más, había ido a la enfermería, le habían robado el fusil a un soldado que estaba herido en la enfermería, le robó los cargadores y se coló, se vino a la cola de mi fracción, y de repente en medio de la hecatombe lo veía a Fernández al lado mío. Bueno, tenía una herida, tenía 2 heridas, pero la más grave era la herida en el muslo, arriba del muslo, donde tenía ya una herida femoral que era evidente por los borbotones de sangre que le salían. Me saqué mi pañuelo, le hice un torniquete, lo desarmé y le dije a Fernández, si pasa un camillero entre ese, sean como las 4 de... No tanto, pero 3 de la tarde era, 4:30 caía el sol, si no esta noche lo vengo a buscar. No me dejes, me voy a morir, que yo ya estaba medio inconsciente. Y bueno, y ahí hicimos el repliegue. Cuando hicimos el repliegue, obviamente la gente que estaba en el linde del pueblo, cuando nos vio, nos tiró, todas las vicisitudes típicas. Otra vez. Mira la cantidad de gente que me tiró en Malvinas. De todos lados, amigos y enemigos, no había problema. Y bueno, ahí logramos llevar nuestros heridos a la enfermería, heridos graves, ya Miguel Canyazo, por ejemplo, que después lo salvaron los británicos cuando caímos prisioneros, tenía un disparo en la cabeza que le entró a la altura de la frente, un disparo 162, de abajo para arriba, le caminó entre el cuero cabelludo y el cráneo y le salió por atrás y no le rompió la caja craneana, digamos. Herido, todos heridos de proyectiles, ¿vale? O esquirla. Y cuando cae el sol, ya estábamos rodeados en el límite ahí de Gugrin. Estábamos mojados, sin equipo, o sea, 2 días que no comíamos. Realmente estábamos con un nivel de deterioro físico monstruoso, frío fenomenal. Ese día siguió lloviendo todo el día en forma permanente. Y entonces estábamos ahí, que creo que tratando de comer algo, que no sé quién encontró, y no me acuerdo qué soldado me pregunta, y mi subteniente, ¿qué vamos a hacer con el Cabo Fernández? Yo el Cabo Fernández ya lo hacía en un buque británico con una enfermera, digamos, había pasado el enemigo por arriba de él. Que después él me dijo, pasaron camilleros, y digo, ¿por qué no te entregaste? No, yo me hice el muerto porque usted me dijo que me iba a buscar. Ese es el que había dejado sin armas, sin nada, para que no tenga problemas después, para que lo rescaten. No, porque si lo dejaban al gordo con armas, seguramente iban a intentar agarrar un arma y lo iban a ultimar, digamos. Sí. En la guerra todo lo que se mueve o todo lo que es amenazante, vos le tirás. Por la duda. Si está herido, si no está herido. Es un código normal de la guerra. Si vos que está desarmado, bueno, listo, te acercás y curás al enemigo, pero si constituye una amenaza para algunos de tus hombres, vos le tirás primero. Es
el código de la guerra, digamos. Los heridos tienen que estar desarmados, no puedes estar vos en la duda si el tipo está armado, si le va a tirar uno de tus hombres o si te va a tirar a vos. Bueno, que sí, que no, el secretario, bueno, listo, lo vamos a ir a buscar a Fernández. Pero necesito 2 que me vayan a ayudar, porque yo solo. En esa época, Fernández, yo pesaba 75 kilos, Fernández debe haber pesado más o menos como yo, hoy, el gordo pesa hoy 120 kilos. Yo, cada vez que nos juntamos le digo, gordo, se ve que hace sentido, no te busco, digamos, ¿no? Y ahí pedí 2 voluntarios, parecían 4. Y me fui con el Vasco Iberbengoa y con José Carovio, que eran los que estaban más enteros físicamente, y salimos en el medio de la nada, con una noche que era una boca de lobo en el medio de la llovizna, orientados por el camino y por unos setos de espinos que había ahí, a ver si lo encontrábamos al gordo. Y como a las 3 pasamos la escuela de Darwin, se levantó un helicóptero, nos tiró una patrulla, no sé si por un fuego preventivo, porque vio moverse algo, ¿no? Nos infiltramos y pasamos. Y bueno, y lo encontramos a Fernández, pobre, ya estaba obviamente desmayado, había perdido mucha sangre. Y ahí por turno yo iba armado, ellos iban desarmados, porque no éramos camilleros tampoco, o sea, si nos detectaba el enemigo íbamos a tener que combatir, porque no éramos ni enfermeros, ni médicos, ni camilleros, digamos. Así que bueno, logramos rescatarlo al gordo, y en ese momento era flaco, pobre, el flaco. Y bueno, salvó la vida a Andrés, que es un gran amigo de la vida, un tipo a quien quiero mucho. Bueno, y al otro día ya fue, esa noche estábamos rodeados, el jefe de la Fuerza de Tarea se juntó, tuvo una reunión con los comandantes de la base, habló con Puerto Argentino, le dijo, ¿tienen posibilidad de mandar refuerzos? No. ¿Tienen posibilidades de accionar en forma aérea sobre el enemigo? No. Listo, toma usted la decisión. Y bueno, y decidió la capitulación de la plaza. Y al otro día pasamos a ser prisioneros de guerra. En lo que comentó hoy, creo que, por lo menos no lo escuché, pero es bueno recalcar que cuando lo fueron a buscar al señor Hernández, ¿era? ¿Cierto? Fernández, perdón. Fernández. Por eso, que quizás usted lo sepa, pero yo me equivoco con los nombres de la gente del staff, o sea que, bueno, equivocarme de alguien más que no veo todos los días, bueno, para la gente que me conoce es algo común. Bueno, en este caso, es bueno destacar que la tarea encomendada no era nada más y nada menos que en territorio hostil, no era el propio territorio, tuvieron que ir a un territorio donde estaba controlado en cierta forma por los ingleses, y ahí hay una pregunta que quería saber, obviamente que usted como en su tiempo seguramente lo habrá pensado, o por qué lo habrá pensado, que la idea fue ir solamente usted armado. ¿Cuál fue la razón específica de ir solamente usted armado y no los que lo acompañaban? Porque si tomábamos contacto con una patrulla británica, yo combatía y ellos podían sustraerse con el herido. Menos carga. Claro. Y yo podía, digamos, yo entraba en combate, yo combatía, yo retrasaba la patrulla y ellos se llevaban al herido. Perfecto. Hay otra pregunta que también la hizo capaz que Facu la vio. ¿La tenés marcada, Facu, la que pregunta sobre el Parlamento? Creo que es la que vi yo, si sí. Aprovecharon, o sea, yo por lo que entiendo era una fuerza independiente británica, no era que el que quiso parlamentar con usted buscó distraerlo para que esta sección se colocara en una posición favorable, es lo que entiendo, lo que interpreto yo del relato, ¿verdad? Sí, así lo cuentan Jenkins, que es el historiador más riguroso que desarrolla esos eventos, lo cuenta así. No había conexión entre una compañía que estaba atacando, por lo menos los de la primera línea, y los que estaban consolidando boca a jabón. Vieron un blanco y le tiraron. Sí. Cualquiera hubiéramos hecho lo mismo, digamos. Totalmente. Usted que, o sea, después de los cambios de frente que se produjeron, o sea, las fuerzas que estuvieron destacadas en Goose Green y Darwin tuvieron tiempo para fortificarse, prepararse, ¿no?
tengo entendido que hubo una contraorden y se generó un cambio de frente, un cambio o sea, una alteración a la preparación que había para esperar el ataque inglés. ¿Qué tanto Sí, influyó eso? mucho. No fue un cambio de frente. No es que como un puerto argentino, por ejemplo, el Regimiento 4 tuvo que cambiar de frente. Fue un cambio de lugar de la primera línea. Un adelantamiento de posición sería. Sí, claro. Se adelantaron. La primera línea estaba a la altura, en las alturas de Darwin, con un nivel de posiciones bastante hechas a través de casi un mes y medio de trabajo. Entonces los pozos son profundos, los parapetos son buenos, están conectadas las posiciones, la gente sabe quién es el que tiene la posición de al lado, están marcados los caminos de repliegue, están marcados los caminos de abastecimiento, hay medianamente algún plan de obstáculo, y una orden de operaciones del comando de la tercera brigada, como 2 días antes, le ordenó al jefe de regimiento adelantar esa primera línea bastante más adelante, cerca de 800, 900 metros, a un lugar que a mi juicio, yo no lo conozco en detalle, pero a mi juicio, mirándolo por la carta, uno se da cuenta que es un terreno mucho menos dominante que las alturas de Darwin. Y eso influyó en el tiempo de preparación de las posiciones. Un hombre no es solamente que prepare su posición, es el conocimiento de la posición defensiva, dónde están las armas de apoyo, el relevamiento de las distancias. Vos de día en las posiciones empezás a marcar desde tal lugar tengo tantos metros, cuando pasa el amigo por acá quiere decir que está a tantos metros. Es todo un conocimiento del plan táctico, digamos, que no tuvieron tiempo de hacer. Y que yo creo que lo tenían hecho sobre la otra posición. No recuerdo en ese momento, pero ¿cuál fue el justificativo para ese cambio? Que el dispositivo anterior entregaba una cantidad de terreno que no tenía sentido y que a la entrada de Darwin había que cubrirlo entre Bonson Point, se llama el lugar, son 2 lugares que cubren un par de lagunas que cubren los 2 lugares secos. Pero eso es bueno en la carta, en el terreno no es bueno. El terreno que defienden en lugares altos, que tengan posiciones de fuego donde colocas al enemigo, en lugares que son colectores de fuego. Bueno, táctica, estrategia, digamos, esto para mí fue un error grave eso. Perfecto. Y fue hecho desde Puerto Argentino. Sí, eso es lo que le iba a contar, así que de alguien que lo vio de lejos. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Quería hacer una pregunta al señor Centurión. En Darwin, ¿hubo algún momento que consideró usted que no salía de ahí? Es decir, si bien todos los soldados están preparados para una guerra, ¿no? Y saben que en cualquier momento pueden caer desde el primer minuto que entran en combate, pueden caer heridos o muertos. ¿Pensó en algún momento que no salía de ahí? ¿Tuvo alguna situación bastante complicada diciendo, de esta no salimos? No, sí, bueno, cuando estás bajo fuego cruzado. Yo después, cuando fui a buscar a mis muertos, días después, digamos, para proceder al entierro de los muertos, digamos, ¿no? y a rendirles honores. Y cuando fui al lugar donde nosotros estábamos, parecía camponado por la cantidad de... la turba es muy blanda y proyectiles impactan muy fuerte y hacen como estallar el terreno por la cantidad de fuego que habíamos recibido, ¿no? Yo cuando después del Parlamento que nos empezaron a rodear y empezamos a recibir fuego cruzado y fuego de ametralladora de boca a jabón, creo que no salíamos. Tampoco es que pensás mucho, ¿no? Mi preocupación más grande era cumplir con la misión y mis hombres, no pensás mucho en vos. Si vos pensás en vos, no hay cosas que no las hacés directamente. Vos tenés que estar concentrado con el foco y la cabeza puesta en el objetivo, en la misión. Y eso es lo que te guía, ¿no? Y después el amor a tu patria y digamos la fe en que todo está en la mano de Dios. Si Dios lo dispone, vas a salir. La guerra lo que te enseña
es que la vida y la muerte es el misterio de Dios. Yo he tenido, te conté recién el caso de Miguel Canchazo, un disparo en la cabeza que le caminó toda la cabeza, el tipo se salvó. Y una esquirla del tamaño de una miga de pan te entra entre las dos costillas, te perfora un pulmón, te morís ahogado en sangre en 30 segundos. Entonces, no lo explica la balística, no lo explica la medicina, no lo explica nada, es un misterio de Dios. Con lo cual está haciendo eso, si Dios quiere pasará, si Dios no quiere no va a pasar. Totalmente. Esta es mi forma, digamos, debe haber 100.000 formas, digamos, ¿no? Pero siempre te ves que está la muerte dando vuelta, ¿no? Siempre está la huesuda dando vuelta ahí de forma permanente. Bien. Facu, ¿o que tenés de la lista? Sí, tengo Más que te desvirtuamos toda la lista, pero bueno. Puede pasar. Acá Martín Sosa quería preguntar si para usted fue un error dividir el regimiento 25, ya que una parte quedó en Puerto Argentino y otra en Darwin. O simplemente fue una orden y la siguieron y después... Bueno, en realidad el regimiento 25 en Puerto Argentino estaba reforzada con una compañía adicional. El problema fue la misión que le dieron al 25, que fue defender un lugar que digamos que ninguna apreciación de situación seria indicaba que podía haber un desembarco en ese lugar, digamos, porque era impensable que los británicos iban a desembarcar como en Normandía, un desembarco en fuerza, habiendo tantos lugares en las islas y además con la capacidad que nosotros sabíamos que tenían de desembarco helitransportado. Cuando vos analizás Bahía Agradable, cuando analizás San Carlos, te das cuenta que gran parte del desembarco fue helitransportado, llevar gente a tierra a través de helicópteros. Entonces, para mí al Regimiento 25 le dieron desde el arranque una misión que era simbólica, digamos, pero que era casi imposible que el enemigo se aproxime por ese lugar. Y a nosotros, la compañía C, como fuimos los que recuperamos Darwin y los que recibimos a la gente de Fuerza Aérea en Darwin, y los que recibimos al Regimiento 12 en Darwin, nos dejaron de refuerzo en Darwin porque al Regimiento 12 le faltaba una compañía. Con lo cual, la guerra es así, digamos. Bien. Juan José, ¿cómo fue el trato de los ingleses después del Parlamento? No, después que fuimos prisioneros fue, como son los ingleses, fue muy duro, fue como es el trato a los prisioneros de guerra, digamos, comen lo menos posible, sistema de incertidumbre permanente, rumores permanentes, pero fue correcto, excepto una violación grave en Ginebra, que fue el hecho de haber obligado a prisioneros a desminar, porque el segundo jefe del regimiento 12 entregó la patrulla para trabajar y transportar munición. Y en el transporte de munición hay una explosión de munición seguramente de fósforo, hay muy cerca del galpón donde estábamos nosotros, y ahí mueren varios soldados argentinos y muchos soldados argentinos heridos, un oficial argentino herido también. Hicimos una denuncia a la Cruz Roja, y en ese hecho hay un soldado argentino que se prende fuego y un sargento británico que ahí a 10 metros del galpón, yo estaba en la puerta, con el traductor estaba en la puerta, lo ultima con 2 disparos. Y bueno, hicimos la presentación al convenio, hicimos la presentación al jefe británico, eso fue cuando tuvimos la entrevista con el jefe británico, esto va a ir a Consejo de Guerra, acuérdese, dice, yo sí quiero que tengan en cuenta que en Gran Bretaña la eutanasia es legal, y con 23 años que le podría haber contestado, recuerden, argentino, que no es legal la eutanasia, me levantaron 2 paracaidistas británicos, me sacaron por afuera. Y quieren que les cuente una anécdota. Yo como 5 años después, un día en el diario La Nación de Buenos Aires, leyendo el diario de casualidad, encuentro el juicio del sargento que había sido exonerado por la Corte Suprema. O sea, el juicio fue a todas las instancias de la justicia británica, justicia militar, justicia civil, y le salió la absolución por
por la Corte Suprema de Gran Bretaña. Esto lo pueden corroborar en los diarios, ¿no? Ahora, está un punto interesante. Ahí, cuando usted habló, hay un denominador común y bueno, que cierra también lo que lo está comentando, y ya lo comenté anteriormente, una de las... no me sale la palabra, sabía hablar bien inglés, más o menos, entonces eso le dio la posibilidad de tener, bueno, obviamente el Parlamento, como sabíamos, y bueno, la capitulación, según lo que tengo entendido, le dio la posibilidad de quedarse en las islas por un tiempo más, en vez de retomar con el resto de los prisioneros, ¿no es cierto? No, yo me quedé en Darwin. Cuando yo hice el transporte de todas las tropas, hice el ordenamiento del transporte de todas las tropas de Darwin hasta San Carlos, hablé con mi jefe de compañía y le digo, mire, yo me quiero quedar para enterrar a los muertos. Listo, quédese, entierra a los muertos, pida un capellán y hágale rendir honores. Y bueno, y así fue. Yo fui el último argentino en irme de Darwin el día 7 de junio y el día 6 de junio, en una foto seguramente la han visto. Acá la tengo, por eso le preguntaba. Ahí la voy a subir, con su permiso. Sí. Ahí está, Sí, justamente. No, estaría bueno que nos comente. Voy de izquierda a derecha. ¿Les parece? Sí. En la foto. Bueno, acá ven en la foto, en la izquierda es un capitán católico británico, que era del Para 3, no era del 2. Al lado del Padre Mora, que era nuestro capellán, un cura capellán militar italiano, un santo varón, un hombre que nos acompañó espiritualmente durante toda la guerra. Al lado del capitán Gandry, del Estado Mayor del comando de la Quinta Brigada, que fue el que hizo todos los trámites para poder rendirles honores. Al lado está el general Wilson, que era el comandante de la brigada, vino a rendir honores. Más atrás está el teniente Penedo Llorio, después estoy yo, ahí con capa poncho, y a un costado no sé quién es. El brete ese nunca pude saber quién era. Y de este lado, del lado de que estaba el fotógrafo de la BBC, había una sección de Gurkhas rindiendo honores. Y en el medio ven la fosa, inundada, obviamente, como cualquier pozo de Malvinas, donde descansan los 12 muertos del Regimiento 25 y los muertos del Regimiento 12. Y un piloto de la Fuerza Aeronaval de Armaqui, derribado ahí cerca de Malvinas. Bien. Saco. Ahí está. Facu, acomoda, si querés. Sí, ahí tengo una pregunta de Jorge Anetti, que nos consulta si les puede contar algo, ya que eres de Río Gallegos, del soldado Ortega. Único soldado caído de la provincia de Santa Cruz, ¿sí? El héroe de la provincia de Santa Cruz, y José Honorio Ortega. Bueno, y aprovecho y les mando un saludo a José Ortega padre y a Sonia, su mamá, que son dos seres extraordinarios, el papá y la mamá del soldado Ortega. Bueno, José Honorio era uno de esos soldados caracterizados de mi sección, un tipo dinámico, siempre predispuesto, siempre listo para ser voluntario en las peores misiones. Y José Honorio murió casi al lado mío, estábamos en la misma zona de poste, estábamos a cubiertos. Yo fui a ver una ametralladora que se había trabado, y cuando volví lo encontré muerto. Un gran soldado, un patriota cabal. Y bueno, siempre le digo a los padres, siempre le digo a las comunidades, nosotros tratamos ahora cada 28 de mayo, que es el aniversario del combate de Darwin, tratamos de ir a las localidades donde nuestros muertos eran originarios y descubrir un busto, ¿no? Y bueno, cada vez que vamos, fuimos a Cabrera, fuimos a Leones, en Córdoba, donde era José Luis Allende, todo el pueblo, van las escuelas, va el intendente, van todas las autoridades, una cosa extraordinaria. Y cuando me toca hablar, siempre le digo a las comunidades, los héroes no se formaron en el ejército, tuvieron meses en el ejército.
pero tuvieron años en su comunidad y tuvieron años con sus padres y con sus madres. Los valores por los cuales un hombre da su vida por la patria no se inculcan en el ejército, se inculcan en su comunidad, en sus escuelas, las maestras, el cartero, los ejemplos que tiene a diario en la comunidad de las buenas personas que le dicen es bueno ser buena persona, digamos. Y este era el caso de José, formado en una familia que le dio una formación en valores tremenda. Bueno, y este era mi querido José Honorio Ortega. Bien. Juan José, ¿volverías a Malvinas en algún momento? Como turista no vuelvo a Malvinas. Con bandera británica yo no vuelvo a Malvinas, a no ser que vaya a ir por Malvinas, cosa que no creo, pero digamos, no, yo con bandera británica no vuelvo. Respeto a los que van, yo no hago juicio sobre que si es bueno, si es malo. Yo habiendo estado 74 días con bandera argentina, con bandera británica no vuelvo. A no ser que sea para arrearla, no vuelvo. Hay una pregunta sobre la bandera que habían tomado a inglesa. Sí, ¿Sabes el destino de esa bandera? Lo había hecho Gastón Bea. No, la destruí antes de caer prisionero, porque como caía prisionero sabía que me la iban a recuperar los ingleses. Así que la destruí. Perfecto. Ahí sabe que, bueno, sabe no, obviamente que sabe. Este año pasaron 40 años y bueno, seguramente Facu ya hizo una pregunta en la BT, ya le adivino qué pregunta va a hacer Facu, así que le voy a dar la posibilidad a Facu de hacer la misma. Facu, la diferencia de los años. Sí, Juan José, ¿cómo viviste los 10, los 20, los 30 y los 40 años después de Malvinas? Creo que los 10 primeros años te pasás preguntándote por qué volví, digamos, ¿no? ¿Cómo les pasa a todos los veteranos? Nuestro regreso a Argentina estuvo enmarcado en un proceso político que se llamó desmalvinización, ¿no? Que es, olvídense de Malvinas, punto. Perdieron la guerra, olvídense de Malvinas. La desmalvinización prácticamente de intento de lavado de cerebro a los argentinos, sosteniendo los argumentos del usurpador. Nunca tendrían que haber ido, no son de ustedes, son nuestras, perdieron la guerra, ahora la perdieron para siempre. Una tontería lo que hicieron, no valió la pena. Por lo cual fue muy duro, ¿no? Y sobre todo para los soldados conscriptos que volvieron a una sociedad que muchos argentinos lo trataron con mucho cariño, pero los medios de comunicación, la opinión publicada, la política, todo lo que era la dirigencia argentina castigaba y menospreciaba sistemáticamente al veterano de guerra. Entonces yo creo que siempre te pasás 10 años preguntándote, bueno, ¿por qué murió el de al lado, de la izquierda? ¿Por qué murió el de la derecha y no murió yo, digamos? Me estaba tirando el mismo tipo, ¿no? Y es todo un tema ese, ¿no? En los veteranos de guerra. Y fíjense que en la Argentina hubo casi la misma cantidad de suicidios que bajas en combate, ¿no? Entonces yo siempre digo que los Gurkhas británicos nos produjeron casi la misma cantidad de bajas que los Gurkhas argentinos. Por una cuestión de edad, a partir de los 20 empezás a aquilatar la experiencia, empezás a tener la capacidad de decir, bueno, todo esto que me pasó tiene un sentido, cuál es el sentido que tiene. En mi caso personal también vino mi familia, el desarrollo de mi familia, con mis 5 hijos, con lo cual todo te empieza a dar un sentido, pones las cosas mucho más en perspectiva, digamos, ¿no? Y después de los 20 años empezás a tener la costumbre de ir algunos días del año a Malvinas y volver. Que esto es fundamental, digamos, ¿no? Los veteranos tenemos tendencia a ir a Malvinas y quedarnos ahí. Y es un ejercicio que tenés que aprender. Y yo lo insisto mucho con mis veteranos. Bueno, hablemos un rato de Malvinas, pero basta. Después hablemos de nuestros hijos, hablemos de qué van a hacer nuestros hijos, el futuro. Porque si no, te quedás en el pasado y te quedás enclaustrado en esa experiencia. Y después con el tiempo ya empezás
tus conocimientos, tu experiencia, tu vida, te va ordenando Malvinas desde otro lugar y te va colocando a Malvinas como una plataforma para hacer un montón de cosas. Las experiencias como la guerra y las experiencias de Malvinas o son una mochila tan pesada que no la podés cargar, o son una plataforma para hacer un montón de cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque aquilataste experiencias, porque aprendiste, si supiste aprender. No aprende cualquiera, aprenden las personas que están dispuestas a aprender. Hay que tener la capacidad de aprender de lo que a uno le pasó, digamos, ¿no? Y es toda una experiencia de vida eso, ¿no? El afecto de tu familia, y vas viendo cómo Malvinas se va insertando en la sociedad, ¿no? Entonces, aquellos loquitos de los 10, 20 primeros años, y bueno, 40 años, todo el mundo quiere escucharle y decirme, bueno, antes que te mueras, contame cómo fue Malvinas, digamos, ¿no? Y sobre todo los jóvenes. Y nosotros vivimos mucho eso, hoy desde hace 10 años más o menos, que los jóvenes te sientan y te invitan 20 jóvenes, 30 jóvenes una noche, un asado, y te dicen, bueno, hablanos de Malvinas y de los hombres de Malvinas. Y le empezás a contar todos los hombres que conocí en Malvinas. Bien. ¿Tenés pensado escribir algún libro? ¿Perdón? ¿Tenés pensado escribir algún libro? Soy muy joven. Me escribo un libro. Todo el mundo, mis hijos me reclaman un libro. Los malvineros me reclaman un libro. Seguro, yo me imagino. Tal dinámica en mi vida que no tengo tiempo de sentarme a escribir. Entonces me dicen, Nos sumamos al reclamo. Nos sumamos al reclamo. Grabá, y yo después te lo escribo, qué sé yo, porque es el trabajo, porque tenés primero la obligación de tu familia y el laburo que es intenso y después pasé a la política, con lo cual la intensidad de la política tampoco te da tiempo. Escribir es como sentarte un rato, reflexionar, pensar, ordenar las ideas, pero sí tengo mucho grabado, tengo horas de grabación de Malvinas con programas como estos, por ejemplo, de patriotas, de malvineros, de todos los lugares del país, programas de radio, entrevistas de radio. Es muy importante tener gente que del otro lado te lo mejor en una entrevista, digamos. Así que tengo, sí, horas de grabación que algún día los voy a poner en escrito, lo prometo. Pero tengo mucho grabado. Bien. Y según su parecer, ahí está Igorazo, ¿cómo ve el tema de, obviamente, sin claudicar? Creo que acá compartimos todo, que nadie va a claudicar nunca el reclamo sobre Malvinas. ¿Cómo ve, obviamente a corto plazo, no está para decir nada, mediano y largo plazo, el tema de la recuperación de Malvinas? ¿Cómo ve usted o cómo se imagina? Creo que yo lo he dicho ya más de una vez acá, no creo que nosotros vivamos para ver la recuperación, pero ¿cómo la ve? ¿Por la media diplomática? ¿Por medio de la fuerza? Diplomacia y fuerza es lo mismo, no hay. No. El Estado es uno. Los Estados son una unidad, digamos. Que para poder tener diplomacia tienen que tener fuerza, si no, no tienen diplomacia. ¿Qué negocias si no tienes fuerza? No negocias nada. Pero bueno, esto es así, punto, se acabó la historia, digamos. Ahora, yo no estaría tan seguro de ese tema. Yo creo que el mundo que vamos a ver de acá para adelante no es el mundo que vivimos en los últimos 40 años. No es la Inglaterra que vivimos en los últimos 40 años. Eso por un lado. Pero por otro lado, para recuperar Malvinas, primero hay que recuperar Argentina. No recuperamos Argentina. Argentina, no quiero hacer política. Yo nunca mezclo política con... Pero sí hablando de temas estratégicos, Argentina es un país usurpado. Usurpado por una agenda internacional impuesta a la Argentina, que no recupera su agenda propia, en un mundo que cada vez le da más oportunidades a Argentina de recuperar una agenda propia. Entonces, para recuperar Malvinas, primero tenemos que recuperar Argentina. No recuperamos Argentina, no va a recuperar Malvinas nunca. Ahora, mi amigo, que hace mucho que no veo, Nicolás Casanseu, el otro día dijo una frase que a mí me pareció brillante. Y se la tomo, se la robo y la repito, porque las cosas buenas hay que repetirlas y difundirlas. Dice, yo estoy seguro que Argentina algún día va a recuperar Malvinas, pero primero Malvinas va a recuperar a la Argentina. Eso me pareció extraordinario, ¿no? Para los 40 años. Entonces, malvinizar también es Argentina. De recuperar el espíritu de la Argentina, recuperar el espíritu patriota, recuperar el orgullo de ser argentino.
Y eso es lo que nos está faltando hoy, digamos, ¿no? Por eso es que el seleccionado argentino genera una demencia colectiva que va más allá de un torneo de fútbol. El Mundial, a mí me gusta verlo, que yo me veo todos los partidos, no, es un torneo de fútbol, no es la vida. Entonces, yo no digo que eso sea solamente el orgullo patriótico, pero como hemos perdido tanto orgullo de ser argentinos, cuando hay un solo hecho mínimo, que sea un torneo deportivo como es el fútbol, que es una pasión en Argentina, despierta una locura galopante. Argentina está desbordada con el tema del Mundial. Hoy en el centro, yo vivo en las afueras de Buenos Aires, pero el centro hoy debe ser una locura de gente. Pero digo, Malvinas bien puede recuperar primero a la Argentina. Sí, Juancito. No, que casualmente sí es algo que yo vengo repitiendo hace bastante tiempo, Walter, si te acordás cuando estuvimos en el Quinto Cuerpo y me tocó hablar. Sí, yo vengo justamente. sosteniendo que si hay algo que va a encolumnar a los argentinos detrás de un objetivo común es precisamente la bandera de Malvinas. Si hay algo que nos va... Yo creo que en el futuro, cuando nos terminemos de despertar de que si no nos unimos desaparecemos, yo creo que lo que nos va a sacar adelante como país o como sociedad o como pueblo es precisamente la bandera de Malvinas. Y espero estar vivo para verlo. Además, ¿sabés lo que yo veo? Es una observación personal, ¿no? Se puede compartir o no. Yo veo que cada vez más los jóvenes se vuelcan al tema de Malvinas. Y los jóvenes ya entran al tema de Malvinas despojados del lavado de cerebro los 10 primeros años de nuestra generación de Malvinas es una cuestión de la dictadura. Malvinas no es una cuestión de la dictadura. Malvinas es una causa que tiene 190 años, digamos. Con lo cual va mucho más allá de un gobierno de turno. Va mucho más allá de analizar quién tomó la decisión. Y eso es una mirada muy fresca sobre Malvinas. Porque los jóvenes, qué sé yo, quién es la dictadura, no me importa nada la dictadura, las Malvinas son o no son argentinas, punto, digamos. ¿Están robadas o no están robadas? ¿Están usurpadas o no están usurpadas? Entonces, entran al tema Malvinas sin el preconcepto de la lavativa de 10 años de lavado de cerebro que tuvo la Argentina con el proceso de desmalvinización. Y entran con una mirada muy fresca, muy natural, muy despojada de preconceptos. Entonces inmediatamente aman Malvinas. Cuando leen la carta del soldado Cao, cuando leen la carta de Roberto Esteves, inmediatamente aman Malvinas. Dicen, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que me gustaría hacer a mí. Esto es lo que me gustaría que me pase en la vida, digamos. Ser protagonista de una epopeya de esta naturaleza. Entonces yo creo que eso a lo largo del tiempo va a dar, y vos caminás Buenos Aires, bueno, yo camino toda la República Argentina. Y después de 40 años de desmalvinizar sistemáticamente de los medios de comunicación, victimizar a los veteranos de guerra, cuando vos victimizás a alguien, cuando tratar a un tipo que está armado con un FAL, con 100 proyectiles de víctimas, no tener idea de lo que es un tirador, digamos, ¿no? Y de la potencialidad que tiene. Y cuando vos tratás a alguien de víctima, en definitiva lo tratás como un minusválido, como alguien que tiene una capacidad restringida, digamos, ¿no? Sí. Entonces, yo recorro todo el país y recorro los pueblos más humildes de toda la República Argentina. En todos hay un monolito de Malvinas. Y en todos hay un monolito que recuerda a nuestros muertos. Entonces, eso es patria. Ese es el concepto de la nación, que es lo que vincula el pasado con el futuro. Y esa es la mirada hoy de los chicos sobre Malvinas. A mí me escriben chicos que inclusive hoy son de agrupaciones políticas diversas, muchas de ellas muy contrarias a mí desde el punto de vista de la visión política, chicos que son de la Cámpora, me creo de la Cámpora, pero Malvinas es Malvinas. Entonces, eso se respeta. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que usted dice, pero Malvinas se respeta. Y eso es una mirada que tienen los jóvenes, que la gente de nuestra generación le lavaron el cerebro durante 10 años con el tema de Malvinas, es un tema de la dictadura. Entonces, yo veo que eso, si se proyecta a futuro, va a ser muy importante y va a transformar la visión que tiene el pueblo argentino sobre la temática de Malvinas. Bolazo quería preguntar algo. Sí, perdona, Bolazo. Sí, bueno,
Lo que pasa es que estaba con lo que estaba hablando, estaba pensando. Vamos a ver, ¿tuvo la oportunidad de encontrarse con algún combatiente inglés después de la guerra? No, pero me escribo mucho con algunos. Tampoco hago tiempo, la guerra no es un partido de rugby, digamos, ¿no? No es que después te juntás cerveza y somos hermanos, la pelota, digamos. Muchos me escriben, yo estoy de acuerdo con que el pedido de soberanía de la Argentina es válido, que yo entonces, bueno, flaco, decíselo a la reina, no me lo digas a mí, digamos, ¿no? Andá y decirle al primer ministro que devuelvan las islas. O sea, yo tengo un gran respeto por los británicos, porque fueron excelentes soldados los que combatieron en contra mía, y tengo un grandísimo respeto como soldado, pero no hago tercer tiempo, no me junto, no me abrazo, no digo, muchachos, tomemos el té y conversemos de la guerra. Yo hablo de la guerra con mi veterano, punto. Pero los respeto, no es que no los respeto, los respeto. Bien. Facu, vos que tenés ahí anotado siempre preguntas, ¿tenés alguna para pasarle? Sí, ya estamos acá finalizando. Vamos a hacer la pregunta que era Luciano. Usted que ha estado en combate, si tuviera que elegir un calibre para un fusil, ¿elegiría el 5.56 o el 7.62? Esto es Boca River, es una pregunta de Boca River. Pero había que hacerla. Yo de acá a la China elijo el 762. Ahora. Esa es la respuesta que esperaba. Alto. No lo saquen, déjenlo que hable entonces. Dijo ya 162. 762, el 556 te da el doble de la capacidad logística que el 762 en materia de abastecimiento de munición, con lo cual no es un tema menor. Y sobre todo en ejércitos que tienen un modelo logístico muy precario, no es un tema menor, ¿no? No es un tema menor. Ahora, obviamente, la primera dotación de munición dame el 762 de acá a la China, en cualquier versión de fusil de asalto. Pero digo, el tema del 556, el peso, la capacidad de portación, el aumento de la dotación inicial que tenés, la facilidad del abastecimiento, es un tema que siempre hay que analizar. Ahora, calibre por calibre, vamos a tirar el polígono, o combatimos una dotación de munición, dame 762 de acá. La pregunta viene porque uno de los integrantes del staff que hoy no pudo participar, que es Luciano, al que le mandamos un saludo, dicho sea de paso, que estuvo en el chat hace un rato, él es el responsable de hacer esta pregunta habitualmente, porque él es del palo de la balística, digamos. El perito balístico es. Bueno, el 762, y también, ojo, 762 tiene mucho sentido en la Argentina, porque Argentina siempre va a ser combate de muy largos espacios, digamos, ¿no? Por los tipos de territorio de la Argentina, la cordillera, la Patagonia, la montaña, siempre te da la capacidad del tiro a muy larga distancia, digamos, ¿no? Con escasos medios que intervienen en la visibilidad, que fumígenos, con lo cual también es una ventaja enorme en este tipo de espacios el 762. Ahora, el 556 tiene sus delicias también, ¿no? El peso de la munición no es un tema menor. Y el soft point en la punta tampoco es un tema menor, digamos, ¿no? Digo, para analizarlo, pero a mí el FAL me parece un fusil. Es para hacer un video más, hablar de municiones. Sí, claro, ¿no? Podríamos pero bueno. Bien, bueno, acá tenemos un auspiciante, así que le voy a pedir un minuto para hacerle la promoción, y después le voy a pedir una conclusión y después nos despedimos acá del staff y ya damos por finalizada la entrevista. Así que le pido un minuto nada más. Dale, Juan. Ahí vamos. Acá tenemos a Etal Fresh, que es una tienda virtual que desde el año 2017 se dedica a comercializar accesorios e indumentaria táctica. No tiene vendedores, tiene accesorios porque ellos son propios usuarios de los productos que venden. Ahora, solo por el mes de diciembre, está la promoción del kit running para Versa,
línea Thunder Pro, TPR, BP y las importadas Glock 17 y la Taurus de Brasil en 38.000 pesos o 2 cuotas de 21.000 pesos. Ahora. Sí. Sí. Estaría bueno que le pregunte si es legítimo usuario a Gómez Centurión, porque de última lo sumamos. Acá todo lo que hace. Después del programa, fíjate, nada, ¿cómo se obvio que soy legítimo, soy Bueno, entonces lo invitamos a participar del sorteo. Hay un sorteo. Explícale cómo es el tema. Hay un sorteo que va a ser ahora para fin de año, que lo hace Detalfest y Naruta, que es para gente de las fuerzas o que perteneció a las fuerzas y es legítimo usuario, hacen el kit y se lo mandan. Hay que ganar el sorteo, pero se pueden anotar. Listo, no me dejen afuera. No, perfecto. Te mandamos el link. Te mandamos el link. En realidad, la idea de los auspiciantes es simplemente conseguirle las cosas para todo lo que nos genera, se sortea con la gente que está. No hay una parte económica que cobramos nosotros. Todo lo que nos dan va y se sortea con nuestros suscriptores. Esa es la idea del. Y soy un tremendo defensor de los legítimos usuarios. Creo que en la Argentina son una reserva estratégica en un país que está absolutamente desarmado y desarticulado en el sistema de seguridad y defensa. Soy fanático del ciudadano responsable con tenencia de armas en los domicilios. Creo que gran parte de la inseguridad de la Argentina forma parte del modelo catastrófico de desarme civil de la Argentina de los últimos 40 años en forma irresponsable. Así que a todos los legítimos usuarios que están viendo les mando un abrazo enorme. Perfecto. Estamos todos, toda la mayoría incluidos. Ahí está la mayoría incluido. Juan, bueno, te pido una conclusión y después nos vamos despidiendo, así ya te liberamos. Bueno, nada, en principio, en serio, de corazón agradecerles estos espacios de conversación con gente que sabe de Malvinas, que ha leído Malvinas, que yo siempre es un placer. Y nada, con todos los oyentes. Y nada, mi conclusión siempre es la misma. La patria es una herencia. Nosotros hemos recibido una patria que se hizo con sacrificio, con trabajo, con sudor y con sangre. De muchos argentinos que dieron su sangre para constituir ese patrimonio cultural, territorial, de costumbres, de tradiciones, de idioma, de lengua, de pensamiento, de forma de ver, que significa ser argentino. Y ser argentino es una forma de ver al mundo, ser argentino es una forma de ver nuestro territorio, ser argentino es una forma de vernos entre nosotros y ser argentino también es una forma de morir. Y Malvinas también es una forma de recordar ese ser argentino y qué es lo que significa ser argentino y defender eso. Así que para mí un gusto haber estado hoy con ustedes y les agradezco mucho este espacio. Wow. Sí, ahí va la posibilidad de que cada uno haga su saludo. ¿Quién quiere? Facu, ¿cómo tenés ordenado? Ahí está, listo. Ahí está, Juancito. La tiramos al Juancito. El que llegó último. Por tardar. Ahí está, sancionado. Bueno, ¿qué decirle? La verdad que antes que nada me vuelvo a disculpar por haber llegado tarde. Ya voy a volver a ver la entrevista de vuelta, ni bien termine. Gracias eternas. Gracias. Vamos a arrancar, pero gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias por todo lo que hace y lo que ha hecho. Gracias por defender a nuestra patria. Gracias por volver. Y bueno, un abrazo malvinero y yo personalmente estoy a su disposición y en esto me hago vocero del canal. Estamos para lo que necesite. Y bueno, esperamos. Contestó bien la pregunta, así que calculo que estará invitado otra vez más, cuando sea posible. Gracias, Juan. Muchas gracias. No, por favor. Walter. Sí, bueno, más o menos un poco de lo mismo. Antes que nada, esperate. Agradecerle la posibilidad que nos da de entrevistarnos. Sabemos, y como he comentado, una persona con múltiples responsabilidades y cosas para atender, y bueno, hacerse un lugar para darnos la posibilidad de entrevistarlo, ahondar más, hacerle llegar a la gente lo que justamente
hizo el comentario usted que la finalidad, cuando empezamos con la entrevista a los veteranos, que es darle la posibilidad a la gente de estar más cerca a nuestros veteranos, porque si bien hay muchos veteranos, ¿cierto? Hay mucha gente que a veces o no sabe que son veteranos o por lo que sea la razón. Bueno, la gente tiene acá la posibilidad de estar cerca de un veterano, consultar, bueno, hemos pasado varias preguntas y bueno, de alguna forma nuestro granito de arena para tratar de malvinizar, y le puedo dar fe, Juancito, los chicos de staff dan fe, que son muchos los jóvenes que nos sorprendieron a nosotros, los chicos pueden dar fe de eso, los jóvenes que quedamos nosotros sorprendidos. Nosotros, si bien nos consideramos jóvenes, nos encontramos chicos de 16, 17 años, 15, digo, así que vos eras el que consultaba, la verdad que parecía alguien más grande. La calidad, el concepto que tienen, la verdad que uno, como está del otro lado acá, uno no le ve la cara, uno se da una idea estimativa por la forma de hablar, de la edad que tiene, y más de uno nos sorprendió, vos eras el que escribí eso, pero tenés 15 años. El nivel de compromiso, el nivel de esto, de la virtualidad, del acceso irrestricto, de poder acceder a un montón de cosas sin trabas, hace que, bueno, justamente haga mella en todo esto malo que se hizo, donde se le negaba, la verdad te contaba una partecita de la película, y bueno, esto dio la posibilidad de abrirle la cabeza mucho y ver, bueno, cuál es la verdad completa. Esta es la verdad completa y, bueno, nuestra posibilidad, nuestra intención es, bueno, darle este granito de arena para malvanizar, lejos de lo que pueden malvanizar un verdadero veterano, que por eso los invitamos a ustedes. Y bueno, gracias nuevamente por darnos esta posibilidad y, como bien le dijo también Juancito, las puertas, después que contestó bien 162, igual le hubiésemos invitado, las puertas quedan abiertas para una futura entrevista, obviamente mientras tenga tiempo para hacerlo, ¿no es cierto? Gracias, Walter. Bueno, muchísimas gracias a Gonzalo y a Rosana de su equipo por habernos facilitado llegar hacia usted. A usted, obviamente, por haber tenido un tiempo para realizar esta entrevista y con tan rápida manera. Yo ya estaba pensando en el 2 de abril del año que viene, que cae domingo, así que ya casi lo podríamos comprometer para ese 2 de abril, ya que vaya pensando en poder hacer un directo en este canal y estaría muy bueno con algún compañero de usted. Sí, te podríamos hacer hasta Nicolás. Nicolás, tuvimos la posibilidad de entrevistarlo acá. Puedo decir que es un gran amigo. La verdad que tuvimos el honor de conocerlo con Juancito en el 5º Cuerpo de Ejército y bueno, lo considero un amigo, creo que me considera también un amigo y bueno, veo que es un amigo que tenemos en común, una muy buena persona, un malvinizador también, como pocos, sí, Juancito. Norberto también podría ser. Norberto Lafusa, no sé si alguna vez, bueno, un capo, un grosso, que sabe un bolazo también, otro amigo personal, amigo de Juancito también, que seguramente ya estamos pensando en eso. Algo. Es la persona que yo conozco que más sabe de Malvinas. Una locura, es una locura. Exactamente. Lejos. Ese tiene que escribir un libro, además del libro extraordinario que escribió sobre las voces del viento, pero tiene que escribir un libro técnico, porque sabe mucho. Sí, lo que está echándole por el timbre. Si se tiene que poner a escribir, tiene que poner como 10 libros más o menos, con lo que sabe. Pero bueno, ahí estamos metiéndole otro más. Acordate de escribir el libro. Bien. Así que eso, ya queda comprometido ya para el año que viene, si no hay novedad, para el 2 de abril. El año que viene, entrevista. Muchísimas gracias. Voy a estar en Río Grande, así que la voy a hacer desde Río Grande. Perfecto. Bueno, Juan José, me sumo con Bolazo, agradecerle a la gente que conforma tu equipo, que realmente, la verdad, tiene una calidez y nos colgamos hablando un montón de cosas que, como vos decís, son los que te arman la agenda. Y a vos por la sencillez con la que nos trataste, que muchos pueden decir que sos una figura pública inalcanzable y nada que ver, todo lo contrario, casi como si fuésemos argentinos de toda la vida, digamos, y malvinero.
Así que bueno, la verdad agradecerte por este rato que nos dedicaste. Sé que estuviste complicado con la camioneta y demás, todo eso me estuvieron chusmeando hoy. Cuenta Roxy. ¿Cómo? Las cosas que cuenta Roxy, señor. No, estuve hablando porque justamente para organizar todo esto lleva un rato y con ella podemos hacerlo de la forma más cordial que existe, ¿no? Así que bueno, agradecerte, mandarte un abrazo malvinero y acá nos despedimos, ya nos quedamos en privado un minutito, así que bueno, gente, nos vamos despidiendo. Hasta el próximo video. Chao. Chao. Ahí estamos.